Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi grupo va a hablar sobre Colombia en las conquistas coloniales. Mi grupo está conformado por Mateo, Angie, Yera, Edgar, Geo, Jesús, Brian, José, Miguel y yo, Irene Montes. Yo les voy a dar un resumen de lo que se tratará la exposición, en la cual todo lo demás se lo van a explicar mis compañeros. Bueno, la introducción en la época colonial en Colombia y la medicina en ese tiempo. Bueno, en la época de la colonización española tuvo un impacto significativo en la población indígena. Esta fue sometida a trabajos forzados en las minas, en las plantaciones, así como en la propagación de enfermedades que diezmaron a sus comunidades. También en este tiempo se estableció un sistema de castas, el cual ahorita se lo voy a explicar, donde clasificaba a la población según su ascendencia racial y limitaba los derechos de cada quien. La economía colonial se centró en la extracción de oro, plata y recursos naturales en ese tiempo, lo que pues llevó a un intento proceso de explotación y colonización de las tierras. Las ciudades coloniales se convirtieron en centros administrativos también y religiosos. También tuvieron construcción de iglesias, conventos, casas coloniales que aún hoy son parte del patrimonio arquitectónico de Colombia. Pues en resumen, la época colonial en Colombia estuvo marcada por la imposición del dominio español, la explotación de los recursos naturales que estos le dieron y la transformación social y cultural. Esto da al surgimiento de movimientos independentistas que finalmente se supone que llevaron a nuestro país a obtener la libertad. Esta es la pirámide de castas que les explicaba, donde los españoles estaban en la parte de arriba. Ellos estaban clasificados por los gobernantes, oidores, audiencia, obispos. Después seguían los criollos, que eran los hacendados, que tenían acceso a los cabildos, podían ingresar a comunidades religiosas. Después seguían los mestizos, que se supone que hoy en día somos nosotros los mestizos, los que eran los peones agrícolas artesanos. De cuarto teníamos a los indios, que hacían parte de que eran los que estaban encomendados a los españoles o los criollos. Y de último estaban los negros, pues que eran los esclavos, los que trabajaban en la mina o en el tema de las plantaciones principalmente. Así se clasificaba el tema de los castas. Arriba españoles, de último mestizos. Perdón, de último arriba españoles y de último pues estaba el tema de los negros, que eran los esclavos. En la época colonial en Colombia, en el campo de la medicina, experimentó importantes cambios debido a la interacción entre las tradiciones indígenas y también las prácticas que traían los europeos y a África en ese tiempo, en el tiempo de la colonización. La introducción de nuevas enfermedades también se dio, donde pues estaba lo que era la viruela, el sarampión, etc. Las prácticas europeas y africanas que los españoles llevaron consigo, se mezcló con, los españoles mezclaron sus prácticas con los africanos, y ellos con sus creencias y conocimientos se mezclaron y practicaban técnicas curativas de ambas culturas. En este periodo se establecieron hospitales que formaron médicos y cirujanos para atender pues a toda la población, tanto indígena como españoles. Ellos ahí no desmeritaban a nadie, sino que en el tema de la medicina ellos a todos los tenían en cuenta para atenderlos en hospitales. Se produjo un intercambio de los conocimientos sobre las plantas medicinales, que eran las técnicas que usaban los indígenas, con la técnica de curación y tratamiento, lo que dio lugar pues a que una medicina en la época colonial fuera más influente. Además, la introducción de enfermedades antes desconocidas en América, que entre estas estaba, como les dije ahorita, la viruela, el sarampión, tuvo un impacto devastador en la población, ya que ellos carecían de inmunidad. Esto llevó a una nueva configuración de los sistemas de salud y a la búsqueda de nuevas formas de diferentes tratamientos. En sí, la medicina colonial en Colombia fue un reflejo de la compleja interacción entre diversas culturas y conocimientos, tanto médicos, culturales. También en esta época se dio el tema de nuestra lengua, la lengua que tenemos hoy en día. Los indígenas tenían el tema de rezos, creencias espirituales y sus plantas medicinales. Y acá el tema pues acá el tema de la medicina era cirugías, médicos cirujanos, hospitales nuevos, esterilización de lugares, todo ellos lo tenían más organizado. Y los dos juntos mezclaron sus creencias en el campo de la medicina y esto hizo que mejorara. Hubieron cosas malas, pero también buenas. Ahora a continuación mis compañeros les terminarán de explicar bien todos los demás temas. Bienvenidos al periodo de la conquista de Colombia.
En 1499, Alonso de Ojeda y Amerigo Vespucci realizaron la primera expedición europea a las costas del actual territorio colombiano. En los años siguientes, varias expediciones exploraron la región. A partir de 1525, los españoles comenzaron a incursionar en el interior del país. Rodrigo de Bastidas fundó Santa Marta en 1525, convirtiéndose en el primer asentamiento permanente en Colombia. En 1533, Pedro de Heredia fundó Cartagena de Indias. En 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada lideró una expedición desde Santa Marta hacia el interior, llegando a la región habitada por los muiscas. En 1538 fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá. A continuación, la colonización que se dio dentro de los años 1550 a 1810. Tenemos 4 subtítulos que lo dividiremos en 4 fases. La primera es el establecimiento de la gobernación de Nueva Granada. La segunda, la fundación de ciudades y evangelización. La tercera, economía colonial. Y la cuarta, rebeliones y resistencias indígenas. Bueno, comencemos con el establecimiento de la gobernación de Nueva Granada. En 1549, la corona española reorganizó sus territorios en América, estableciendo el virreinato del Perú, que abarcaba gran parte del continente sudamericano. Bajo esta jurisdicción se creó la gobernación de Nueva Granada, la cual incluía gran parte del territorio que hoy conocemos como Colombia. Este nuevo marco administrativo buscaba mejorar el control y la administración de los vastos territorios coloniales, así como facilitar la explotación de sus recursos. La gobernación de Nueva Granada jugó un papel crucial en la consolidación del dominio español en la región, estableciendo un sistema administrativo y militar que reforzaba la autoridad de la corona. Ahora, la fundación de ciudades y evangelización. Durante la colonización, los españoles fundaron numerosas ciudades que se convirtieron en centros administrativos y comerciales importantes. Ciudades como Santa Fe de Bogotá, Cartagena de Indias y Popayán fueron establecidas para consolidar la presencia española y facilitar el control territorial. La evangelización fue una parte integral de la colonización. Los misioneros católicos, principalmente franciscanos, dominicanos y jesuitas, llevaron a cabo un extenso programa de conversión de los pueblos indígenas al cristianismo. La Iglesia Católica fundó escuelas, hospitales y otras instituciones que desempeñaron roles claves en la educación y la asistencia social, buscando integrar a los indígenas en la sociedad colonial bajo la fe católica. Bueno, en la economía de la Nueva Granada durante la época colonial se basaba en 3 pilares principales, los cuales son la agricultura, la minería y el comercio. La agricultura incluía cultivos como el maíz, el trigo, el cacao, el tabaco y la caña de azúcar, mientras que la minería se centraba en la extracción de oro y plata, recursos que eran enviados por españoles para enriquecer la metrópoli. El comercio, tanto interno como en otras colonias y la península ibérica, fue esencial para el desarrollo económico de la región. Los sistemas de encomienda y repartimiento fueron métodos de explotación laboral que obligaban a los indígenas a trabajar para los colones españoles. En la encomienda, un encomendero recibía un grupo de indígenas para trabajar sus tierras o minas a cambio de protección y evangelización. El repartimiento, por otro lado, era un sistema de trabajo forzado temporal. Ambos sistemas resultaron en una explotación severa de la población indígena, lo que junto con las enfermedades traídas por los europeos causó una drástica disminución de la población indígena. Por último, las rebeliones y resistencias indígenas. A pesar de la dominación española, los pueblos indígenas nunca aceptaron completamente la colonización y en varias ocasiones se levantaron en rebelión contra los colonizadores. Entre las rebeliones más notables se encuentran la de los muiscas en el altiplano cundiboyacense y resistencia de los pueblos indígenas en regiones más aisladas. Aunque muchas de estas rebeliones fueron sofocadas con brutalidad, representaron una constante preocupación para las autoridades coloniales. La resistencia indígena también se manifestó a través de la huida hacia zonas de difícil acceso y la persistencia de prácticas culturales y religiosas propias. Ahora hablaremos de las consecuencias. Al hablar de un cambio demográfico y cultural tras la conquista y colonización, es importante mencionar que este proceso no solo implicó en la disminución de la población indígena y la llegada de africanos esclavizados,
sino que también generó un intenso mestizaje cultural. Esta fusión de diferentes tradiciones, costumbres y conocimientos dio lugar a una rica diversidad en aspectos como la música, el arte, la religión y la gastronomía, que perdura hasta nuestros días y enriqueció enormemente la identidad latinoamericana. En cuanto al establecimiento de instituciones coloniales, es relevante destacar que el sistema de audiencias y cabildos no solo ejercía funciones administrativas y judiciales, sino que también representaba un mecanismo de control político por parte de la corona española sobre los territorios coloniales. Asimismo, la estructura social basada en el sistema de castas no solo influyó en las relaciones interraciales y en la distribución desigual del poder social, sino que también dejó una huella profunda en la configuración de las identidades y en la lucha por la igualdad y el reconocimiento a lo largo de la historia colonial. Además, tenemos cambios médicos que se produjeron después de la conquista y la colonización de América, que fueron significativos y tuvieron un impacto profundo en la salud y el bienestar de las poblaciones indígenas, africanas y mestizas. La introducción de nuevas enfermedades europeas, para las cuales las poblaciones locales no tenían inmunidad, resultó en epidemias devastadoras que diezmaron a comunidades enteras. Al mismo tiempo, la medicina tradicional indígena y africana fue marginada en favor de los conocimientos médicos europeos, lo que llevó a una pérdida de saberes ancestrales y a un cambio en la forma en la que se abordaban las enfermedades y lesiones. Por otro lado, la colonización también trajo consigo avances médicos en ciertas áreas. La introducción de nuevas plantas medicinales, técnicas quirúrgicas y métodos terapéuticos europeos contribuyó al desarrollo de una medicina híbrida que combinaba elementos de distintas tradiciones. Sin embargo, estos avances estuvieron acompañados de desafíos como la imposición forzada de tratamientos médicos y la medicalización forzada de ciertas prácticas culturales. Independización de Colombia. Este fue un proceso histórico que ocurrió en 1810 y en 1819 para liberar el territorio del Imperio Español. Este movimiento fue parte de las guerras de independencia hispanoamericanas, motivadas por la invasión francesa a España en 1808. Pero cabe recalcar que antes de decir esto, el movimiento independentista se venía gestando desde finales del siglo XVII, con más intensidad desde la rebelión de los comuneros en 1781. Pero no fue hasta 1810, con la proclamación de juntas de gobierno autónomo lideradas por Antonio Nariño, que era centralista, y Camilo Torres Tonerio, que era federalista. Entre 1810 y entre 1815 hubo un conflicto entre monárquicos e independistas, y a pesar de que algunas provincias formaron un nuevo estado independiente en 1811, las derrotas contra los realistas debilitaron el gobierno patriota. En 1816, las tropas del rey Fernando VII retomaron el control del país, iniciando la reconquista de la Nueva Granada. A pesar de esto, varios grupos republicanos se mantuvieron activos, especialmente en los llanos. Finalmente, en 1819, con el ejército independentista liderado por Simón Bolívar, logró el control de la capital en Santa Fe después de varias batallas. El territorio del virreinato de la Nueva Granada se convirtió en la República de Colombia, que inicialmente se federó con Ecuador y Venezuela en la Gran Colombia. Después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, el antiguo virreinato retomó el nombre de la Nueva Granada hasta 1863, que restableció el nombre de Colombia. A continuación les hablaremos sobre los médicos representativos de la medicina colonial. Entre ellos tenemos a Francisco Hernández de Toledo, un reconocido médico y botánico español del siglo XVI, que fue enviado por el rey Felipe II de España a Nueva España, actual México, para estudiar la flora, fauna y medicinas indígenas. Hernández pasó 6 años en México, desde 1571 hasta 1577, recopilando información sobre la vasta biodiversidad del territorio y las aplicaciones medicinales de las plantas utilizadas por las culturas indígenas, especialmente los aztecas. Durante su estancia, Hernández trabajó con médicos nativos y traductores, observando y registrando el uso de aproximadamente 3.000 plantas. Tras regresar a España, Hernández trajo consigo un extenso manuscrito y numerosas ilustraciones de las plantas y animales que había estudiado. Aunque su trabajo no fue publicado en su totalidad durante su vida, su investigación fue fundamental para ampliar el conocimiento europeo sobre las plantas medicinales del Nuevo Mundo. Partes de sus obras fueron eventualmente publicadas y traducidas, influyendo significativamente en la botánica y la medicina europea, así como diferentes regiones latinoamericanas, ya que sus obras se esparcieron en estos dos continentes.
Entre sus obras encontramos 4 libros de la naturaleza, cuyo propósito era compartir el conocimiento sobre las plantas medicinales, buscando proporcionar una referencia detallada para médicos y botánicos, y así que pudieran aprovechar las propiedades medicinales de estas plantas en Europa. Entre otros médicos representativos encontramos a Pedro de Mercado, quien fue un destacado médico español que desempeñó un papel importante en la formación y educación médica en la Nueva Granada, actual Colombia, como rector y maestro. Mercado contribuyó significativamente al intercambio de conocimientos y a la integración de prácticas médicas europeas y locales. Su obra más conocida, Recetas de Espíritus para enfermos del cuerpo, es un testimonio de su enfoque holístico de la medicina, que busca armonizar el cuerpo y el espíritu. El libro tenía como objetivo principal ofrecer un enfoque integral para el tratamiento de enfermedades, considerando que tanto los aspectos físicos como espirituales de la salud. Mercado creía firmemente en la interconexión entre el cuerpo y el espíritu, y en cómo las condiciones de uno podrían afectar al otro. Mercado proponía que muchas enfermedades físicas tenían una raíz en el estado espiritual y emocional del paciente. Por lo tanto, para lograr una curación completa, era necesario tratar tanto el cuerpo como el espíritu. Su obra buscaba armonizar entre estas dos dimensiones, ofreciendo directrices para el bienestar espiritual, que a su vez mejorarían la salud física. En su obra, Mercado incluía recetas no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. Estas recetas eran guías prácticas para cultivar virtudes y mantener una actitud positiva, aspectos que él consideraba cruciales para la salud general del individuo. El libro ofrecía una variedad de recetas médicas basadas en los conocimientos europeos de la época, adaptadas a los recursos disponibles en la Nueva Granada. Estas incluían remedios herbales y otros tratamientos naturales. Mercado describía también diversas técnicas y procedimientos médicos, tales como sangrías, que eran utilizadas para equilibrar los humores del cuerpo, ventosas, que eran aplicadas para mejorar la circulación sanguínea y aliviar diversas dolencias, así como purgas empleadas para limpiar el organismo de toxinas, entre otros procedimientos quirúrgicos. También, además de los tratamientos físicos, el libro incluía consejos y prácticas para el cuidado espiritual, enfatizando en la importancia de la oración, la meditación y la práctica de virtudes para mantener la salud. Buenas, ahora yo les voy a hablar de lo que son los curanderos indígenas. Tenemos que saber que durante la época de la conquista de Colombia, los curanderos indígenas desempeñaron un papel fundamental en sus comunidades. Estos curanderos, conocidos también como chamanes o taitas, eran los depositarios de un vasto conocimiento medicinal y espiritual que era transmitido de generación en generación. Su sabiduría era tan grande que ellos te abarcaban una gran cantidad de conocimiento que no eran las plantas medicinales, rituales espirituales y prácticas curativas, las cuales eran esenciales para el bienestar físico y emocional de sus comunidades. Ahora, ¿qué impacto tuvo esto? Debemos hacer que a pesar de que la medicina indígena cambió un poco con los colonizadores, incluso después de la llegada de esto, este conocimiento sobre plantas medicinales fue compartido con los colonizadores, quienes incorporaron muchas de estas prácticas en su propia medicina. Ahora, tenemos los curanderos muiscas, que hicieron los curanderos muiscas. Utilizaban una amplia variedad de plantas medicinales nativas y prácticas espirituales para tratar enfermedades. Estos curanderos eran altamente respetados en sus comunidades. Después tenemos los mamos, que eran parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué eran los mamos? Los mamos eran líderes espirituales y curanderos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como Cogui, Huitba, Arhuacos y Cancuamos. Entre sus prácticas medicinales se incluye el uso de plantas medicinales, pegamentos y conocimiento ancestral. ¿Cómo hace que el uso de plantas medicinales? Los mamos utilizaron una variedad de plantas para tratar enfermedades físicas y espirituales. El conocimiento ancestral es que este conocimiento ya venía de hace tiempo, que pasaba de generación en generación. Ahora tenemos los taitas, que eran de Amazonía y Putumayo, los cuales eran curanderos de la región amazónica y del Putumayo, como había mencionado, pero estos eran muy conocidos por su uso del yague,
que se conoce como ayahuasca, que es una bebida alucinógena que se utilizaba en rituales de sanación. ¿Cómo eran estos rituales? Los taitas dirigían ceremonias donde se consumía el yague para curar enfermedades, obtener visiones y conectar con el mundo espiritual. También era utilizado para curaciones y limpiezas. Y estos también tenían un vasto conocimiento en el uso de plantas medicinales, además del uso del yague, para curar heridas y malestares crónicos. Tenemos los curanderos muiscas del altiplano cundio-boyacense, los cuales tenían sus propios curanderos que practicaban la medicina basada en su conocimiento botánico y la cosmología. Ellos utilizaban para curar tamazcales y baños de vapor para purificar el cuerpo y el espíritu, que era combinado con el uso de plantas medicinales y el calor para tratar ciertas enfermedades. También tenían chipsas y hierbas porque eran muy importantes pues, para ellos, para el momento de curar unas enfermedades, y tenían rituales y ofrendas. Después tenemos los curanderos de Ember, que eran de Chocó y Antioquia, que ellos tenían una rica tradición en la medicina natural. Los jais, los chamanes en Vera, conocidos como jaibanas, son maestros en el uso de plantas medicinales y poseen un profundo conocimiento de la selva. Y también utilizaba cantos y danzas, dado que estos bailaban para que los espíritus le ayuden a curarse. Por último tenemos los curanderos guayú. Cabe recalcar que estos no son los únicos, sino que hay varios. A estos se los conocían como pichipú, pichipiu, o palabreros, que combinaban la medicina tradicional con la resolución de conflictos y la mediación. Ellos también tenían un gran conocimiento en lo que son las plantas del desierto y también tenían un gran conocimiento para rituales del sueño, dado que ellos utilizaban el sueño para entender el por qué ocurría la enfermedad. Ahora, ¿en qué afectó la conquista las creencias? La conquista española tuvo un profundo y devastador impacto en los curanderos indígenas y sus prácticas medicinales en Colombia, los cuales eran impulsados por la iglesia, dado que los colonizadores pensaban que estas eran prácticas paganas, que llegaron a tener mucha represión y repercusión, donde muchos curanderos fueron acusados de brujería, encarcelados e incluso ejecutados. Además se destruyeron textos, códices y objetos sagrados. Y también lo que llevó que los colonizadores sacaran a las comunidades de sus lugares, lo que llevó a que fueran un desplazamiento forzado. Esto llevó a que se viviera una pérdida significativa de conocimiento oral que era transmitido de generación en generación. A pesar de la introducción de las enfermedades, que cabe recalcar que al venir los españoles a Colombia, muchas enfermedades que nosotros no teníamos vinieron para acá, y muchas enfermedades que nosotros teníamos acá también afectaron a los españoles. Los curanderos mostraron una resiliencia adaptando sus conocimientos y en algunos casos intercambiando saberes con los europeos, lo que ayudó en aumentar lo que es el conocimiento en la medicina. Y además de esto, esta adaptación también ayudó a que muchas tradiciones y conocimientos medicinales sobrevivieran hasta la actualidad, que a menudo están conectados con elementos del cristianismo. Bueno, ahora pasamos a las instituciones médicas y hospitales. En la primera tenemos el Hospital de San Juan de Dios de Cartagena. Este fue fundado en 1552 en Cartagena de Indias, que en esa época era un importante puerto de la época colonial española. Este fue uno de los primeros hospitales establecidos en la región del Caribe colombiano y era administrado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Durante la época colonial, el hospital brindaba atención médica a la población global y a los viajeros que llegaban al puerto de Cartagena. Además, cumplía funciones como que el hospital servía como un centro de asistencia social y de caridad para los más necesitados. En la actualidad,
el edificio o el hospital sufrió diversos daños a lo largo del tiempo, siendo reconstruido y remodelado en varias ocasiones. Luego tenemos el Hospital de San Juan de San Pedro en Bogotá. Este fue fundado en 1556 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que entonces era la capital del nuevo Reino de Granada. Este, al igual que el Hospital de Cartagena, se encontraba bajo la administración de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Durante la época colonial, el hospital brindaba atención médica a la población local, incluyendo a indígenas, mestizos y españoles, lo que lo diferenciaba del otro. También cumplía funciones de enseñanza, sirviendo como sede para la formación de médicos y enfermeros. En la actualidad, el edificio o el hospital en lo original ha sufrido diversas reconstrucciones y renovaciones a lo largo del siglo, pero aún conserva parte de su arquitectura y legado histórico de la época colonial. En el hospital y en ambos hospitales habían formaciones médicas, tanto de médicos y de cirujanos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Cariaciolo y yo les voy a hablar sobre la fusión de los conocimientos de estas culturas, cómo se fue dando y cuáles fueron los aportes pues, más significativos e importantes que contribuyeron pues, a la fusión pues, de las culturas como tal. Bien, la fusión de los conocimientos está relacionado directamente pues, con el intercambio de esos saberes europeos y de los pueblos indígenas y cómo todos esos procesos después de una fusión fueron transformando pues, las diversas áreas en las que ellos vivían y como tal en la región y su entorno. Las áreas más significativas podría ser la medicina, que pues en la medicina pues se dio ese intercambio médico en el que los conquistadores trajeron conocimientos médicos de Europa basados pues en lo que ya se conocía allá, que era la tradición hipocrática y galénica, y poco a poco fueron incursionando o fusionando esos conocimientos con los saberes indígenas que estaban relacionados directamente con las plantas medicinales y los tratamientos naturales. Siendo muy específico en las plantas medicinales, pues los españoles aprendieron a usar todas esas plantas locales que habían y como, por ejemplo, una en específico que se llamaba quina o que se llama quina, que era utilizada por los indígenas para tratar la malaria. Todos estos conocimientos fueron muy valiosos y pues fueron también documentados por ellos pues, para integrar todos estos conocimientos y que perduraran en el tiempo. Y en el caso tal del desarrollo también de hospitales, que eran pues los primeros hospitales que se manejaron, y también se conoce uno de los primeros hospitales que se llama el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, que se convirtió en los lugares donde se mezclaban pues todas esas prácticas europeas e indígenas y cómo todos esos tratamientos naturales también eran importantes para pues realizar métodos curativos. Ya en el área de la agricultura se empezó a manejar pues todo lo que eran técnicas agrícolas, cómo se manejaban los cultivos y pues en este caso los europeos introdujeron pues los cultivos del trigo y el arroz y cómo se deberían manejar esas técnicas agrícolas para el arado mediante el uso de herramientas fabricadas con hierro. También por otro lado pues adoptaron los cultivos indígenas, adoptaron el maíz, la papa, el cacao, el tabaco y pues todo esto también se integró creando pues de forma diversa o de forma un poco más rica una dieta diferente, ¿sí? Entre las dos comunidades. También pues el intercambio de conocimientos agrícolas relacionado con todo el uso de herramientas, cómo los europeos cultivaban, cómo era en relación a las temperaturas, qué cultivaban allá específicamente y todo esto fue mejorando pues esa seguridad alimentaria y la diversidad de las dietas en las colonias. Y por último, en relación a la cultura y la sociedad, pues el más significativo fue pues la introducción religiosa del cristianismo y la mezcla pues también y el análisis que hicieron los europeos de las religiones que se manejaban acá o esa forma en la que se tenían acá esos conocimientos en relación a las deidades. Se manejaba el estudio de los ritos, cómo se manejaban, cómo los europeos eran un poco más espirituales en relación al cristianismo y cómo las culturas indígenas tenían otro tipo de dioses. También hicieron grandes aportes en relación pues, a la arte y la agricultura y ellos también introdujeron lo que se conoce como las lenguas escritas, la escritura, y es todo ese proceso como de evangelizar ¿sí? a los indígenas. Y por último, el conocimiento pues, científico y técnico de la astronomía, la botánica, la ecología, entre otros conocimientos más que fueron ayudando pues, a desarrollar como tal o a mejorar la cultura. Y no obstante, también pues, ellos introdujeron pues, la esclavitud como tal a la sociedad indígena, lo cual pues, después de mucho tiempo fue abolido, pero fue algo que también se fusionó de pronto dentro de los conocimientos de estas dos comunidades. Pues en conclusión fueron grandes aportes y grandes sacrificios entre las dos comunidades para poder pues, llegar a la actualidad y lo que nosotros conocemos hoy. En conclusión,
todo este tema de la época colonial en Colombia, por lo menos en términos de medicina, pues se dieron intercambios buenos de conocimientos entre las tradiciones indígenas y las prácticas europeas. Sabemos que esto llevó a una evolución en tratamientos y enfoques médicos. En el aspecto social, pues sabemos que la colonización de los españoles trajo consigo la imposición del sistema social jerárquico que estaba más basado en la raza y en la clase social. Esto llevó pues más bien a pura discriminación y opresión de las poblaciones indígenas y africanas, así como pues también llevó la consolidación de una élite criolla. Aquí tenemos pues un marco donde están los mestizos, los blancos, los mulatos. Esto es un esquema que da idea de la mezcla de los diversos grupos humanos que poblaban América en ese siglo. Y pues en el tema de la economía, en cuanto a la economía, la colonia se convirtió en una fuente importante. O sea, los que ya estaban ahí se convirtieron en una fuente importante para los españoles. Ese imperio español lo que hizo fue la explotación de minas, agricultura y la producción de bienes para el comercio de Europa. Hubo cambios en economía, en cambio social y cambio en la parte médica. En la parte médica sí hubo mejoría, gracias a ellos. Sus conocimientos más avanzados pues ayudaron a nuestros indígenas. Pero en el aspecto social pues no, porque la colonización española lo que trajo fue la imposición. Lo que vino fue a discriminar a los que ya eran dueños de estas tierras. El oro, le explotaron las minas, el oro y todo eso ya pertenecía a los que ya vivían aquí. Y ellos los que vinieron fue a mejorar la economía de ellos. Aquí los que ya estaban fueron una fuente nada más que ellos usaron para que su imperio español creciera, explotando las minas y todo lo demás, y discriminando a los que ya estaban aquí. Entonces todo este imperio en ese tiempo tuvo sus mejorías, pero también tuvo más cosas malas que buenas.